Es inútil que lo sepas presenta 5 momentos fallidos de la historia. Salud, dinero y amor. Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pediste y que no te va a servir de nada en la vida saberla. En este caso, 5 episodios históricos en los que si algo podía fallar, falló. Quédate hasta el final, así te cuento todos estos casos de pifiadas, despistes y errores garrafales de la historia. Eso sí, desde ya te aviso, es inútil que lo sepas. Conejos 1, Napoleón 0. A mediados de 1807, Napoleón estaba en el punto máximo de su gloria. Había vencido a sus enemigos en la batalla de Friedland y había obligado a Rusia y Prusia a firmar los tratados de Tilsit, en los que obligaba a estos dos países a importantes concesiones. Para celebrar la victoria, el jefe de Estado Mayor napoleónico, Alexandre Berthier, preparó en su finca una cacería de 3.000 conejos. El problema fue que los conejos no eran salvajes, sino domésticos, comprados a los granjeros locales. Bueno, el problema principal fue que a Berthier no se le ocurrió alimentar a los animalitos en todo el día. ¿Qué pasó? Pasó que los conejos hambrientos, ni bien fueron liberados de sus jaulas, corrieron desesperados hacia las personas, buscando comida. Muy desesperados, demasiado desesperados. Tanto que ni se inmutaban cuando las personas se defendían con fusiles, bayonetas y sables. No, los conejos querían comida a toda costa y hasta parecían emular las tácticas guerreras de Napoleón en su batalla. El general Paul Thibault recuerda así el evento en sus memorias. Los intrépidos conejos doblaron el flanco del emperador, atacándolo frenéticamente por la retaguardia, negándose a abandonar sus tierras, amontonándose entre sus piernas hasta hacerle tambalear y obligando al conquistador de conquistadores a retirarse exhausto, dejándoles en posesión de su territorio. Se dice que Napoleón tuvo que salir corriendo hacia su carruaje, el cual también estaba invadido por los animalitos. Y es así como Napoleón sufrió su primera derrota, a manos de unos temibles conejitos. Un error lo comete cualquiera. El 10 de mayo de 1940, 3 aviones de la Luftwaffe salieron de su base en Bavaria para bombardear la ciudad francesa de Dijon. Durante el vuelo se levantó una densa niebla y por problemas en los instrumentos de navegación, los pilotos eran incapaces de determinar su posición exacta. Los pilotos creían que habían cruzado el Rin y estaban en territorio francés. En eso ven la aguja de una iglesia asomando entre la niebla y pensaron que estaban sobrevolando la ciudad francesa de Colmar. El problema era que aún estaban del lado alemán del Rin y la ciudad que estaban viendo era Friburgo de Brisgovia o Freiburg im Breisgau, en alemán, que suena más bonito. ¿Qué pasó? Pasó que los aviones alemanes descargaron 69 bombas sobre esta ciudad alemana y mataron a 57 personas en el ataque. Obviamente las autoridades trataron de cubrir el hecho y culparon a los aliados por el ataque. Y así por muchos años se tuvo la duda de quién había bombardeado Friburgo en realidad. Pero en la actualidad los historiadores han determinado que se trató de un caso de fuego amigo. Obvio que no es la primera vez ni va a ser la última que ocurre esto en una guerra, pero ¿no es divertido que le haya pasado a quienes le pasó? ¿Cuánto más grande, mejor? Entre 1621 y 1629, Suecia estaba en guerra con la República de las Dos Naciones, es decir, con la unión del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. El rey sueco Gustavo II Adolfo le había puesto todas las fichas a la armada, que le había dado grandes victorias en Riga, Livonia y el estuario del Vístula, y era un factor clave para transportar soldados y suministros para la campaña hacia tierra. Entonces ordenó construir un barco que fuera el orgullo de Suecia y que simbolizara todo el poderío de su armada. Así nació el Vasa, un enorme buque armado con 64 cañones de bronce dispuestos en 3 niveles. Tenía capacidad para 130 marineros y 300 soldados
Pesaba 800 toneladas y estaba lujosamente decorado. Gustavo II Adolfo estaba ansioso por tener este barco en funcionamiento, así que presionó a los constructores para que lo tuvieran listo cuanto antes. El domingo 10 de agosto de 1628 votaron al barco para su viaje inaugural, que duró muy poco, ya que recorrió 1300 metros, una brisa fuerte lo agarró de costado y el barco se hundió. Los constructores sabían que el barco era inestable, pero para no contradecir al rey, siguieron adelante. También, al observar que las troneras inferiores quedaban muy cerca del agua, le pusieron la mitad del lastre necesario. Y para coronar el desastre, no habían asegurado la carga, por lo que al menor balanceo se fue de un lado para el otro y el barco perdió estabilidad. O sea que a los 15 minutos de levar anclas, el Vasa se encontraba en el fondo del mar. Y así siguió durante 300 años, hasta que en 1961 lograron rescatarlo, reacondicionarlo y convertirlo en un barco museo. O sea que si vas a Estocolmo podés visitar este ejemplo de por qué a veces hay que decirle que no a un rey. Siempre hay que decirle que no a un rey, porque los reyes, la verdad, no sirven para nada. Nunca le hagas la guerra a un emú. En 1932, los granjeros de Australia Occidental se encontraron con un tremendo problema. Una invasión de 20.000 emúes. El emú es un ave no voladora endémica de Australia, muy similar a las avestruces y a los ñandúes. Todos los años, luego de la estación de cría, los emúes migran desde el interior de Australia hacia la costa. Las granjas en el oeste de Australia eran algo bastante recientes. Eran terrenos que el gobierno les había dado a los excombatientes de la Primera Guerra Mundial como recompensa. Y los emúes se encontraron allí con un paraíso, porque había agua y comida de sobra. La consecuencia fue que se arruinaron todos los cultivos y encima los emúes rompían las cercas que impedían que pasasen los conejos, que son plaga en Australia. Como los granjeros eran ex soldados, fueron a ver al ministro de Defensa Sir George Pearce y le pidieron permiso para usar ametralladoras contra los emúes. Pearce accedió, pero exigió que las ametralladoras las usaran los militares porque, tampoco era cuestión de andar armando a los civiles. Así que en octubre de 1932 se movilizó a la 7ª batería pesada de la Real Artillería Australiana en contra de la invasión de emúes. Y también para aplacar los movimientos secesionistas del oeste de Australia que querían separarse del país. Pero el objetivo principal eran los emúes, así que focalicémonos en ellos. Después de un retraso a causa de las lluvias, en noviembre empezaron las hostilidades contra las aves. En la primera batalla, los soldados se enfrentaron contra 50 emúes. Trataron de llevarlos a una emboscada, pero las aves se dispersaron en pequeños grupos y salieron corriendo. Algunos murieron, pero el encuentro fue un fracaso. 2 días más tarde, el 4 de noviembre, se encontraron a un grupo de más de 1000 emúes. Lograron matar a 12, pero después la ametralladora se atascó y las aves se dispersaron, salieron corriendo y otra vez fue un fracaso. Los días siguientes las cosas no mejoraron en lo absoluto. Se les ocurrió montar la ametralladora en un camión para poder ir a la velocidad de los emúes, pero el problema es que el artillero no pudo disparar ni un solo tiro porque el movimiento del camión no le dejaba apuntar. Al parecer, los emúes empezaron a adoptar tácticas de guerrilla, dispersándose en pequeños grupos, por lo que el uso de la ametralladora se volvía ineficiente. Dado que pocos emúes habían muerto y se habían gastado ya 1/4 de las municiones que habían llevado, el 8 de noviembre de 1932, Pearce declaró el cese de las hostilidades, al menos por el momento. La segunda operación militar contra los emúes fue más exitosa porque, según lo que declaró Pearce y todo el gobierno australiano, miles de emúes murieron. Pero muy probablemente esta cifra haya sido inflada muchísimo. De todos modos, la indignación internacional ante la matanza de aves hizo que la guerra del emú llegara a su fin y que se probaran otros métodos menos violentos para controlar el problema. Lo más irónico es que el emú es el ave nacional de Australia y aparece junto a un canguro en el escudo de este país. O sea que Australia fue a la guerra contra un símbolo patrio. El ejército
que se atacó a sí mismo. Entre 1787 y 1791, los imperios austríacos y otomanos estaban en guerra. ¡Te odio! ¡Yo también! En el siglo XVIII, en Europa y en Asia, se la pasaron haciendo guerras. Lo interesante fue lo que sucedió en la batalla de Caránsebes. La noche del 21 de septiembre de 1778, un ejército austríaco de más de 100.000 hombres se dirigía a la ciudad de Caránsebes, que está en la actual Rumania, para acampar antes de invadir el territorio otomano. La mayor parte de estas tropas austríacas eran extranjeros de muchas nacionalidades y no hablaban ni alemán ni se entendían entre sí. Non parlo tedesco. Ne govorim nemački. Ne govorim německy. Nu vorbesc germana. Unos húsares salieron del campamento en misión exploratoria para ver si había turcos en los alrededores. No encontraron ningún soldado turco, pero sí unos gitanos que les vendieron unos cuantos barriles de aguardiente. ¿Quieren comprar unos barriles de schnapps, amigos? Y mal no nos vendrían unos tragos, Hans. ¿Están de acuerdo, Fritz? Hablemos del negocio entonces. Poco tiempo después llegó un grupo de infantería y pidieron que compartieran el alcohol. Largöferni, rata. Ni mamado. Pero los húsares, que ya estaban borrachos, se negaron y construyeron barricadas alrededor de los barriles. La pelea se fue acalorando y de repente alguien hizo un disparo al aire. Un grupo de soldados rumanos que estaban cerca pensaron que el disparo lo había hecho un francotirador turco y entonces empezaron a gritar ¡Los turcos! ¡Los turcos! Al escuchar los gritos, los húsares salieron corriendo y los infantes se desbandaron. Tratando de poner orden, los oficiales austríacos empezaron a gritar alto, o en alemán, ¡Halt! Claro, como los soldados no entendían el idioma alemán, entendieron Alá, y entonces reforzaron la idea que venían los turcos. Mientras tanto, se acercaba la caballería austríaca al lugar. Al ver a los húsares viniendo hacia ellos, pensaron que era un ataque otomano también, y entonces un oficial, sable en mano, ordenó ir a la carga. Desde otro lado, un grupo de artillería vio la carga de caballería y adivinen qué pasó. También pensaron que eran los turcos y entonces empezaron a los tiros. Ya todo Caránsebes era una locura. Las tropas estaban dispersas en pequeños grupos que le disparaban a todo lo que se movía pensando que eran turcos. Así pasaron varias horas de batalla en las que las tropas austríacas combatían a las tropas austríacas pensando que eran otomanas, porque bueno, también era de noche y no se veía nada. De repente todos los grupos a la misma vez se les ocurrió que era el mejor momento para emprender la retirada y salieron corriendo. En esa huida, el caballo del emperador José II se asustó y el emperador terminó de culo en un arroyo. Asustado, el emperador se escondió en una casa cercana y se quedó allí mientras las tropas seguían matándose entre ellas. Cuando amaneció, los austríacos se dieron cuenta que no había ningún turco en Caránsebes y ordenaron cesar el fuego. No se sabe cuántas bajas sufrió el ejército austríaco con este desastre autoinfligido, pero las fuentes más confiables dicen que fueron entre 500 y 1200 los muertos y heridos. Como sea, fue tal la vergüenza que los austríacos se fueron del lugar y por eso 2 días más tarde, cuando finalmente llegaron los otomanos, se encontraron que Caránsebes era un campo lleno de muertos y heridos y tomaron la ciudad sin ningún problema. Obviamente hay muchos más momentos fallidos de la historia, pero me los reservo para un próximo video porque quiero que sigas viniendo a Es Inútil, que lo sepas. Si te gustó lo que viste, dale pulgar para arriba a este video. Dale pulgar para arriba para los otros videos del canal, suscríbete, hace clic en la campanita para que te avise cuando subo nuevo material, convidame un cafecito en cafecito.app/saurio o convertite en mecenas en patreon.com/esinútil, que lo sepas. Y por supuesto, recomendale Es Inútil, que lo sepas, a tus amigos, a tus enemigos, a los compañeros del colegio, a la gente que trabaja con vos en la oficina, a la señora que está sentada a tu lado en el colectivo, al pibe que está viajando parado en el subte, al vendedor de turrones en el tren, al criador de conejos asesinos, a todo el mundo recomendale Es Inútil, que lo sepa, porque un video al día estimula y sienta bien.